Mi papá fue a unos Juegos Olímpicos, a los de Londres 2012, por ver a mi papá, que me entró la curiosidad, le dije, me dijo, sí, y te comprometes, y yo, sí va. Cualquier decisión importante y cualquier acción que te va a llevar a un cambio va a llevar consigo resistencia, o sea, es como inevitable, porque como va a haber un cambio, el cambio siempre es incómodo, aunque el resultado vaya a ser positivo. La obsesión es muy buena cuando estás concentrado en eso y dices, venga, ahora me toca fútbol 100%, obsesionado 100%, pero salirte de ahí y concentrarte en otra cosa también yo creo que te ayuda a rendir mucho más. No te puedes vender esa idea de dejar todo al lado, porque pues también la vida pasa y siento que tu vida no depende de un solo pilar, sino de varios. Y a mayor resistencia quiere decir que más impacto va a tener ese cambio en tu vida. Lo agarras más como un reto, ¿sabes? De que hay resistencia, quiere decir que con más ganas lo tienes que hacer. ¿Qué es para ti el éxito? Bienvenidos a un nuevo episodio de Disciplinas Cruzadas. Hoy tenemos el gusto de estar con Gaby Rodríguez, que es atleta olímpica de Tokio y París, además de medallista panamericana representando a México. Gaby, bienvenida. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Bien? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Tío, ¿qué tal? Con ganas, ¿no? De charlar un rato, de aprender de ti, de bueno, un poco lo que nos puedes enseñar y a ver qué rutinas y hábitos nos pueden, ¿no? ayudar a seguir mejorando. Claro. Gaby, eres de una ciudad cerca a Monterrey, que es Saltillo, y creo que algunos de los que te escuchamos hoy, pues te conocemos por representar a México, como bien decíamos, en los Juegos Olímpicos, en un deporte aparte tan peculiar o tan difícil como es el tiro. Y nada, una pregunta con la que nos encantaría empezar es, ¿cómo arrancó tu pasión por la disciplina? ¿Cómo entraste a ese deporte? Sí, la verdad, siento que a diferencia de como muchos deportistas, probablemente tu historia, y muchos deportistas olímpicos que tienen historias desde los 3 años, yo agarraba la raqueta o la pelota de fútbol y empezaron súper chiquitos, mi historia creo que fue súper diferente. Empecé, yo considero ya una edad grande, tipo a los 14, 15 años aproximadamente, y todo fue porque mi papá fue a unos Juegos Olímpicos, a los de Londres 2012, y estando, o sea, tuvimos nosotros como familia la oportunidad de irlo a ver a las Olimpiadas y estando ahí como que viviendo el ambiente olímpico, que es como un ambiente impresionante y súper inspirador, regresamos tanto mi hermana como yo súper inspiradas de yo también quiero ir a las Olimpiadas y yo quiero estar aquí. Pero antes de eso, literal, yo no me consideraba una persona deportista en lo absoluto, o sea, no me daban miedo las pelotas, no me gustaba, ¿sabes? No me gustaban los deportes y yo decía, yo no soy buena para el deporte. Y fue literal como por ver a mi papá, que me entró la curiosidad, le dije, y mi papá me dijo, va, mi papá siempre ha sido así, entonces fue que si te comprometes, yo te ayudo, pero tienes que comprometerte en serio, y ahí literal empezó todo. ¿Y lo pensaste un tiempo entre el que te dijo que no fue directo? Pues siento que en ese momento estaba inspirada, ¿sabes? Entonces, y estaba, pues 14, como que no dimensionaba tanto lo que iba a implicar, y yo decía, ay, sí, qué padre. Entonces me dijo, sí, y te comprometes, y yo, sí, va. Y ya siento que más bien le entré así y tantito tiempo después fue cuando me empecé a arrepentir y ya sentía que ya no le podía dar para atrás. Ya. Oye, pero es increíble que, o sea, tú dices que empiezas con 14 años, pero rápidamente ya prácticamente vas a las Olimpiadas, o sea, no tantos años después de empezar, ¿no? O sea, eso es increíble. Al final, que muchas veces hay gente que no ha encontrado lo que le gusta de verdad o, bueno, hasta esa edad no sé si has dicho que no hacías ningún deporte, estudiabas, estar con los amigos, todo, ¿no? Y ahí te cambió la vida totalmente, digamos. Sí, digo, siento que fue como un periodo en el que los primeros, a lo mejor como el primer ciclo olímpico, que fue el de Río 2016, igual y siento que no me cambió tanto en la vida en el sentido de que la verdad no me lo tomaba de forma tan profesional. Siento que me tardé en tomarlo, que siento que ese es otro tema, pero dar como el salto a creerme que podía ser profesional y tomarme las cosas bien y entrenar de forma profesional. En ese entonces sí era como, seguía viendo a mis amigas, seguía estudiando, sí competía de repente, pero entrenaba nada más cuando podía, si tenía exámenes no iba a entrenar, o sea, era como un formato más relajado, digamos. Pero sí, digo, como mi papá era súper exigente, sí ya empezaba a tener que sacrificar muchas cosas, o sea, te vas a levantar el sábado a entrenar en la mañana y no me importa, y entonces el viernes no puedes salir, y entonces, ¿sabes? Pero mucho por obligación de mi papá, o sea, por instrucción de mi papá, y yo como obligada a, ¿sabes?
Oye, Gaby, ¿y cómo se veía tu entrenamiento? O más bien, incluso hoy, ¿cómo se ve tu entrenamiento? O sea, ¿es mucho practicar la disciplina directamente o también lo combinas con fuerza? Sí, son varias cosas. Sí, definitivamente mi disciplina es muy técnica, como muy perfeccionista, entonces la acción del disparo, o sea, el movimiento que tú haces con la escopeta tiene que ser siempre igual, muy repetitivo, muy parecido al golf. Entonces, es mucha práctica de repetición en el campo de tiro y en mi casa. O sea, yo en el campo de tiro voy y disparo 500 cartuchos al día, 6 veces por semana. Y luego en mi casa tengo como, pones unas cintas en la pared que simulan como la trayectoria del plato y con la escopeta en seco sin disparar, obviamente, haces como tus movimientos así para repetir, repetir, repetir y quedar como memoria muscular. Y eso en la parte como técnica. Y fuera de eso, sí, la parte física del ejercicio, que creo que en mi deporte es debatible. Es como controversial el tema de si se necesita o no la parte física, porque sí es la verdad de los pocos deportes en el que, por ejemplo, la que ha sido 5 veces campeona olímpica de Estados Unidos tiene obesidad, sobrepeso, problemas de salud, no hace ejercicio, ¿sí me explico? Entonces como que se dan esos casos en el tiro deportivo, pero yo siempre he sido de la idea de que te tiene que dar una ventaja competitiva el tener más estabilidad, más fuerza en core para poder rotar, sabes que de alguna forma te ayuda. Entonces yo siempre le hago prioridad también a la parte física y el tema de la parte mental. Hombre, y tú no crees, por ejemplo, también, aparte de la parte física, dices, de la estabilidad, de todo, yo creo también cuando tú pues, tienes unos hábitos de nutrición, vas al gimnasio, te encuentras bien físicamente, me imagino que mentalmente también, para todos los movimientos que tienes que hacer, la concentración, todo eso te ayuda una barbaridad, ¿no? Al final claro. es un cambio muy grande o una diferencia enorme. Yo, por ejemplo, nosotros sí que dependemos mucho más de estar bien físicamente, de cuidarte mucho más, pero también hay mucha gente que técnicamente es muy buena, pero también esa frescura muchas veces de la toma de decisiones, de en qué momento, me imagino, pues apuntar o no apuntar. Sí. También si estás fresco, estás con energía, al final eso te tiene que ayudar muchísimo, ¿no? Sí, la capacidad de enfoque, de concentración, de, o sea, todo, ¿sabes? El estar con energía en el día importante que es el partido, que es la competencia para mí, ¿sabes? Siento que viene mucho de los hábitos que tienes una semana antes de dormirte bien, de alimentarte bien, de... Entonces, Mira, me encanta algo que has dicho, porque yo ahora lo estoy practicando mucho, que muchas veces es un deporte totalmente diferente, ¿eh? Pero estás diciendo un poco que en casa, como que haces un movimiento, ¿no? Para que, como un poco, no sé si es visualización o es un poco el coger el punto a donde tienes que disparar, ¿no? Pero yo ahora estoy en una época que quiero mejorar un poco el tema de los perfiles, por ejemplo, de girarme para que hacer el control y hacia adelante, ¿no? Un poco, es diferente, pero sí que con mi psicólogo estoy trabajando que para llegar a ese punto y mejorar eso, pues estoy antes del partido o en casa o en el entrenamiento y quiero hacer un tic del movimiento y lo hago con esto. Y es realmente simplemente para mecanizar a mi cabeza que cuando yo hago así ya es porque me tengo que perfilar para encarar y hacer el control hacia adelante, ¿no? Y ser más vertical. Entonces, es verdad que al final, bueno, son movimientos bastante parecidos en deportes totalmente diferentes, Claro. ¿no? Y eso está muy guay. Y Gaby, algo que te queríamos preguntar es, tú estudiaste psicología y pues estás en un deporte de alto rendimiento Sí. y queríamos, o más bien tenemos la duda de si hay alguna correlación de por qué te fuiste por psicología y la claridad mental que mencionabas ahorita que ocupas. o sea, en tema de haber escogido la carrera de psicología que tenga algo que ver con el deporte, no. A mí siempre me interesaba como el área de salud y yo estaba entre estudiar nutrición, psicología o medicina. Y cuando te dan como la inducción en el TEC unas semanas antes, que te explican un poquito cómo funciona cada una, escogí psicología. Sí siento, porque sí me preguntan mucho esto como mi entrenador a veces, y me choca que mi entrenador a veces me dice, pues tú eres psicóloga, no hagas berrinche, o sea, tú entiendes lo que... Y yo, no, no funciona así. Pero sí creo que haber estudiado psicología me da como más sensibilidad, o sea, sí siento que soy una persona como muy introspectiva, que sé cómo detectar y analizar muchas cosas que a lo mejor no sé si no lo hubiera estudiado, si se me hubiera dificultado un poquito más, pero aún así yo voy con mi psicóloga deportiva y necesito que alguien me ayude y o sea, yo al haber estudiado psicología no puedo autoterapiarme, ya sabes. Claro. ¿Qué importancia le das a un psicólogo para un deportista o para una persona normal realmente? Porque al final tú, habiéndolo estudiado y teniendo la experiencia del deporte élite, de toda la presión que hay, pero ya no solo eso, ¿no? Yo creo que incluso para marcarte objetivos en tu día a día, seas deportista o no, o para sacarte un mayor rendimiento, no sé, yo creo que es fundamental al final, ¿no? Sí.
que te ayude a sacarte y a enfocarte sobre todo, ¿no? A buscar ese foco que necesitamos todos hoy en día. Sí, 100%. O sea, digo, siento que siendo yo psicóloga, pues va a ser un poco obvio que diga, pero es que es la realidad. Siento que es fundamental y no nada más en el deporte, en cualquier área de la vida, como que es justo lo que platicábamos al principio de como que la gente ve el ir al psicólogo como si vas porque tienes un problema y mucha gente se espera ir al psicólogo hasta que ya de plano, ¿sabes? Tocó fondo y dice, ya no puedo solo o lo que sea, o ya esto no me funcionó, esto no me funcionó, entonces mi última alternativa es ir al psicólogo. Pero creo que el psicólogo debería ser, y toda la medicina, preventivo, ¿no? O sea, no te tienes que sentir mal. Y inclusive a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo que soy psicóloga, de repente siento una resistencia por ir a terapia. Y hay veces que mi psicóloga me dice, Gaby, tenemos cita, y me tardó en contestarle, y luego, ay, perdón, tenía algo que hacer. Y luego yo solita me doy cuenta y yo, perdón, Jiménez, que tengo una resistencia, ¿sabes? O sea, te da flojera, o sea, hay como cierta resistencia porque, a ver, es un espacio que a veces se pone incómodo, ¿sabes? En donde te analizas y te pones a ver qué es lo que está pasando dentro de ti, cuáles son las soluciones, tienes que poner o sea, como afrontar tus problemas o lo que sea que tengas que trabajar. Pero definitivamente a mí en la terapia me pasa como en el ejercicio, que es de que te da flojera hacerlo o con los cielos, pero ya que lo haces, dices, qué bueno que lo hice. Y sientes una paz inmensa y una calma y una claridad. También es verdad que hay muchas veces que piensas que no necesitas algo y hasta que lo haces te das cuenta de cuánto lo necesitabas. O sea, a mí me pasa mucho que voy con la psicóloga y digo como, ni sé de qué voy a hablar hoy. O sea, y apenas me siento y empiezan a salir 1000 temas que traes ahí guardados y al final del día son como la introspección que más sirve, ¿no? Mira, yo te iba a comentar que al final yo creo que en tu deporte, por lo que nos vas enseñando un poco, porque es verdad que yo tengo desconocimiento, pero no sé si te pasas, acabo de leer un libro que se llama La liberación del alma, que al final habla de esa vocecita que tenemos dentro, que te va repitiendo, cómo tú acallas a esa vocecita en esos momentos en que estás parada, ¿no? Entiendo, y estás esperando a que salga, y tu vocecita, esa interior, que muchas veces es la que nos vamos a meter al hielo, y te frena para meterte, y te dice, ¿para qué te vas a meter hoy? Que a mí me pasa, ¿no? Y ahora, leyendo este libro, la verdad que a mí me ha ayudado una barbaridad, y yo que a Cris la conozco, por ejemplo, perfecto, ¿no? A mi mujer, y la veo ahora, y estoy en la etapa de, después de leer este libro, es, ¿en qué estás pensando? Suelta, la digo siempre, ¿no? Y es en plan, como intentar soltar esa vocecita y esos pensamientos que muchas veces nos hacen el no querer ir o tener miedo, ese tipo de cosas. Entonces, tú en esos momentos, ¿te pasa lo de la vocecita? ¿Cómo lo llevas? Entonces siento que la vocecita nos pasa a todos y quien diga que no, Sí, no. no le creo. Siento que siempre, no me acuerdo la verdad yo en qué libro, pero alguna vez leí algo que decía como siempre cualquier decisión importante y cualquier acción que te va a llevar a un cambio va a llevar consigo resistencia, o sea, es como inevitable, porque como va a haber un cambio, el cambio siempre es incómodo, aunque el resultado vaya a ser positivo, ¿sabes? Y a mayor resistencia quiere decir que más impacto va a tener ese cambio en tu vida. Entonces yo desde que leí eso como que trato mi tipo mantra, ¿sabes? De si estoy sintiendo resistencia es porque lo tengo que hacer, ¿sabes? Es porque lo que viene y el impacto que va a tener positivo en mi vida es grande y entonces como que lo agarras más como un reto, ¿sabes? De que hay resistencia, quiere decir que con más ganas lo tienes que hacer. Pero siento que siempre es una lucha interna constante con la que todo el tiempo tenemos que estar lidiando, ¿sabes? Claro. ¿Tú tienes vocecita antes de una Sí, reunión? sí, sin duda. O antes O durante, ¿no? Sí. No, creo que lo que más me pasa es antes. Yo Sí, claro. lo hablábamos un poco antes del podcast, pero en verdad yo soy muy tímido para unas situaciones y me pongo muy nervioso e introvertido. Y ahí, o sea, tengo una voz, sobre todo el síndrome del impostor, donde me es bien difícil poder como calmarme y entrar a la conversación de nuevo, ¿sabes? Lo que intento hacer muchas veces es como, y esto suena medio cursi, pero lo empecé a hacer hace poco, que es como cierro los ojos y empiezo a respirar y trato de calcular de qué tamaño es mi ansiedad que tengo o el problema, ¿sabes? O sea, y lo dibujo mentalmente como un cuadrado. Entonces con las manos literalmente lo empiezo a hacer más chico, ¿sabes? O sea, como lo hago tan chico hasta que lo hago maleable, por así decirlo. Es una técnica mental. De hecho, tiene como un backup científico en este sentido de hacer el problema pequeño para calmar el sistema nervioso, pues. Pero bueno, esa es una de las cosas que hago. Y la otra es empezar como a accionar en piloto automático. O sea, digo, a ver, ok, si ya me siento así, mínimo voy a fingir que no me siento así y lo voy a fingir lo más que pueda y hasta que hay un punto en el que
en el que se me va completamente ese nervio, ¿no? Siento que yo soy más eso, o sea, es como, di que sí, con que estés tipo cagada de miedo y ahí ves cómo lo haces, ¿sabes? Y siento que tipo, literal me pasó de que en cosas súper simples, pero por ejemplo, ahorita que, desde que me mandaron el mensaje, por ejemplo, de que nos vamos a meter al hielo, y dije, te lo juro que escribí de que es obligatorio y luego vi mi mensaje y lo borré. Y yo, ok, perfecto, nos vemos ahí. ¿Sabes? O sea, como que de que, no, o sea, contesta que sí y ni modo. Y ahí te metes y ahí ves y ahí arreglas, ¿sabes? Ahí decidimos qué hacemos. Sí, ¿no? ahí veremos qué hacemos. Oye, Gaby, y ahorita que hablábamos de este tema de concentración y controlar cuando esa vocecita interna, específicamente en una competencia, ¿tienes algún ritual para entrar a la concentración? O sea, meditación o algo así que hagas. Sí, o sea, sí tengo como todo un ritual que hago, que está como ya programado. De cualquier forma pasa que, ¿sabes? Hay voces y pensamientos intrusivos que de repente no ayudan, pero sí definitivamente siento que desde que establecí una rutina así súper clara, reduce como la oportunidad para esa vocecita de entrar. Y normalmente es tipo en mi deporte, haz de cuenta que en una competencia son 5 rondas divididas en 2 días. 3 rondas el primer día y 2 el segundo. Ahora entre cada, o sea, tú tiras una ronda y una ronda dura alrededor de 30 minutos. Tú terminas esa ronda y en Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, que hay mucha gente, tienes una espera de entre 2 y 3 horas para tirar tu siguiente ronda. Entonces tienes espacios también muy largos que tienes que saber manejar entre una y otra ronda y hasta que terminen las 3, pues termina tu día de competencia. Y luego manejar ese día que te vas a dormir y que amaneces para el otro día, ¿no? Entonces yo tengo como mi rutina dentro de la cancha y también mi rutina en esos espacios de descanso. Entonces, por ejemplo, dentro de la cancha, cuando yo estoy compitiendo, no sé si lo estoy diciendo, me dices si lo estoy diciendo, explicando muy complicado, pero en una ronda siempre participan 6 tiradoras. Y entonces se cuenta que son estaciones, ¿no? Estación de la 1 a la 8. Y haz de cuenta que vas en fila y van las 6 tiradoras a la estación 1. Entonces tú ves a la tiradora número 1 disparar, si falló o no falló. Y luego entra la segunda, entra la tercera, entra la cuarta, etc. Y entonces ya que terminan todas nos movemos a la siguiente estación. Entonces tú tienes dentro de esa ronda tiempos de espera, espacios, ¿no? En los que te toca hacer tu disparo. Entonces yo ahí tengo toda una rutina de, por ejemplo, ya sé con la primera tiradora qué hago, con la segunda qué hago. Con la primera tiradora hago respiraciones y me concentro en mi respiración para entrar en un tipo de estado meditativo. Con la segunda tiradora empiezo a ver como objetos y a escribir objetos en mi mente en el piso, de que los tenis de la chava y la piedra que está en el piso y así como a distraerme, ¿no? Y luego con la tercera tiradora visualizo lo que voy a hacer de, ok, ya te va a tocar ir a la estación 2, ¿qué vas a hacer? Y cierro los ojos y empiezo a visualizar mi movimiento. Y 2 tiradoras antes de mí, o puede ser 1 o 2, ya veo los platos en el aire que ella está disparando para ver si van altos, si van bajos, como a la trayectoria, si están bien y demás. Y yo entro, me preparo y también en mi preparación me concentro en paso a paso mi preparación, acomodo mis pies, pongo la escopeta, mi hold point, la vista, pull, pido y disparo, como para no dejar nada, ¿sabes? Entonces ya eso lo voy repitiendo durante la media hora, estación por estación. Oye, ¿tú has probado a disparar? Sí, yo he probado disparar. Le estaba contando a Gaby que y se van a reír de mí mis amigos, pero es verdad. No, yo lo digo porque es súper, o sea, lo estás contando súper fácil, ¿sabes? Pero Sí. que es súper complicado. Yo fui una vez y es muy frustrante. Entonces, lo que estás comentando de, por ejemplo, si en la primera ronda no te salen las cosas, llegar a la segunda después de 2 o 3 horas dándole vueltas a los fallos que has cometido, a todo, ese trabajo es una barbaridad, porque me imagino que tu cabeza o la vocecita esa que hablábamos antes te tiene que estar dando una información bueno, pues cómo gestionarla. Me imagino que la parte de la psicóloga o el psicólogo que te ayuda, pues está muy metido ahí, ¿no? En ese aspecto. Hasta la respiración, ¿no? O sea, creo que es un factor que puede influir mucho. Sí. Sí, o sea, siento que y luego también el tema ahí es de lo que decías, la consistencia. O sea, a mí me pasa o me pasaba más al principio que era como, tenía toda mi estructura, ¿no? Y una vez me funcionaba y, digamos, tiraba 25, pero luego a la otra ronda no me funcionaba y entonces a la tercera ronda decía, no, pues esto no funciona y empiezas a cambiar esa rutina porque ya dejaste de confiar en ella y no, tipo, tienes que mantener. Pero sí siento que ahí la ayuda es muy importante del entrenador porque a mí me pasa que a veces de verdad yo no percibo entre el nervio o la ansiedad, lo que sea, yo no percibo y me dicen las personas que están afuera, es que te empezaste a acelerar,
empezaste a caminar esto, pedías muy rápido, no te dabas tus tiempos, pero tú ahí en el momento pues es difícil verlo, ¿sabes? Entonces necesitas a alguien que te diga. Y entre esas rondas no recibes feedback del entrenador o algo En así. competencia no. En Ya. competencia nunca hablamos de cosas técnicas, es como su regla. Digo, sí, si algo yo tengo mucha duda de, pero él es muy, a mí al principio me frustraba mucho eso de mi entrenador, porque yo, haz de cuenta, no sé, tiraba mal, falló un plato y le decía, es que, ¿qué pasó? Es que, ¿qué hice? Y me decía, no te preocupes, o sea, dale vuelta, ya sabes qué hacer, lo mismo, lo haces la siguiente ronda. Y yo, no, pero es que quiero entender que no te preocupes, eso lo vamos a entender en el entrenamiento ya que se acabe la competencia. Y a mí me costaba mucho eso. Pero pues la competencia no es para ajustar errores y detalles. O sea, tú ya entrenaste y ya sabes lo que tienes que hacer y lo tienes que repetir cada vez y si no sale una vez lo vuelves a intentar y punto, ¿sabes? ¿Y cómo se puede explicar, por ejemplo? Porque eso creo que es algo más técnico y tú lo estás diciendo ahora. Entrenas todos los días, coges la escopeta de una manera. En el golf, tú decías antes que es bastante similar, ¿no? Que estás ensayando todos los días, plus, y un día se te va recta, el otro día. Yo cuando juego al golf también, pues eso, dices, porque hoy le pego perfecto y mañana vengo y no doy una. Y a mí me pasa a veces, ¿no? En el fútbol, yo llevo jugando desde los 3, 4 años y siempre el balón, el campo, las dimensiones, un poco todo, y llega un día y pues, parece que tengo ladrillos en los pies. No sé controlar la pelota. O sea, hay veces, o chutar, por ejemplo, ¿no? Hay días que sales, has hecho toda tu rutina, has hecho todo, no sé qué, y es verdad que probablemente cuando haces la rutina pre-partido o en precompetición, pues llega un momento que hay algo que cambias mínimo y ya igual tu cabeza se lo toma de otra manera y salgo pero si el otro día metía todas, ¿por qué hoy no sé ni cómo tengo que colocar el cuerpo para chutar? Me siento descoordinado. Eso al final, desde tu parte un poco también de lo que has estudiado de psicología, ahí qué factores crees que pueden entrar o en tu competición, por ejemplo. Sí, o sea, siento que a todos, o sea, me da paz escucharte, ¿sabes? Que a ti también te pasa, o sea, porque yo sé en teoría que a todo el mundo le pasa, pero como que escucharlo es de que... Necesitamos decirlo muchas Ok, veces. sí. Yo creo que también a ti te puede Sí, llegar sin a duda, sin pasar duda. Ah, en reuniones. Sí, pero, o sea, creo que, y eso es algo que a mí siento que me ha costado mucho entender de, a ver, no todos los días son iguales y el progreso no es lineal, o sea, no puedes esperar que porque hoy ya, según tú, o sea, no sé, me acaba de pasar, ahorita la semana pasada en Italia estaba tirando perfecto la 3 y hoy que fui a entrenar, está falle y falle y falle la 3 y no sabes mi frustración y yo, ¿por qué? Se supone que ya la había entendido, pero hay días que te levantas y, bueno, a mí con el tiro me pasa ver los platos chiquititos, rápidos, no te coordinas, sientes que tu escopeta no es la tuya, no estás familiarizada y de repente los ves enormes, lentos, perfecto, lo controlas, ¿sabes? Y dices, ¿qué onda? Pero siento que son pues factores de que, a ver, ningún día te levantas igual, ¿no? O sea, hay días que te levantas con más energía, con más capacidad. También, digo, sé que los hombres también, pero las mujeres muchos somos de ciclos, ¿sabes? Y hay dependiendo tu ciclo, la fuerza que traes, la capacidad de concentración, la energía y demás. Entonces siento que justo lo que decíamos al principio de tú tienes tus estrategias para tratar de estabilizarte lo más que puedas y llegar al día de la competencia lo mejor posible con alimentación, con el ejercicio, con las rutinas que tú tengas, tu meditación, tu journaling, las estrategias que tú quieras, pero al final no podemos controlar del todo y es algo que tenemos que aprender a aceptar. Y es lo bonito también, yo creo, ¿no? O sea, son retos. Es lo reta, porque si no, imagínate, o sea, ¿qué sería del deporte? Claro. Sí, o de cualquier disciplina, si cuando dominas, ya dominas y ya nunca, o sea, pues no habría competencia, ¿sí me explico? O sea, no habría... algo conectado a eso, o sea, que quiero compartir es que yo no sé por qué, en qué momento de mi vida me creé una idea mental de que cuando no había sol, mi energía era distinta, ¿sabes? Bueno, y creo que era medio verdad igual, o sea, me sentía mucho más apagado cuando no había sol y te lo juro que me di cuenta que empezaba o a cambiar cosas importantes o así, dependiendo mucho del clima del día y cómo me sentía yo. Y ahora mi reto ha sido como independientemente de dónde esté y qué día sea, etcétera, no cambiar como las cosas importantes que tenía que hacer ese día, por más que me sienta débil para hacerlo, porque hay muchas veces que sí, que me siento sin la energía o sin la claridad mental, etcétera, de tener alguna reunión que... Sí, no, o sea, siento que lo tienes que hacer, es algo tipo que siento que yo también opino igual, de que, a ver, no porque me sienta sin energía o porque me sienta mal hoy no voy a ir a entrenar, pero como tener en cuenta y ser tipo la parte de la autocompasión, ¿sabes? Y de qué tanto te exiges, porque después si te pones exigencias que son demasiado altas para tu estado de ánimo, tu estado, ¿sabes? El día de hoy, también puedes entrar en un ciclo de frustración que luego tampoco te ayuda. Entonces, como que saber medirte un poco, siento yo, y decir, bueno, hoy no me siento bien, sí voy a entrenar, pero
no me voy a clavar tanto a lo mejor si estoy fallando tal, o si estoy fallando esta estación me voy a mover a la otra, ¿sabes? O sea, no sé, cómo encontrar el balance. Claro. Eso del clima me parece buenísimo, porque yo creo al final eso es conocerse a uno mismo. O sea, al final es un entrenamiento personal y hablábamos antes un poco también de lo del frío, que igual pues estábamos charlando aquí y que si por la noche tú te metes en el frío te activa o te ayuda a dormir. Pues hay gente que dice, joder, pues yo antes de dormir me meto en el frío y me quedo súper bien. Y a mí, por ejemplo, pues me activa. Entonces yo pues digo, prefiero meterme por la mañana o por la tarde, pero pronto por la tarde. Y por ejemplo, lo del clima que tú decías, a mí me pasaba que yo con las operaciones que he tenido de las rodillas y tal, todo el mundo me decía, pero cuando llueve o cuando hace frío o cuando el tiempo está un poquito así o cuando hay un cambio de clima muy grande, no te duelen más las rodillas, no tal. Y yo pensaba, ostras, yo no quiero tener esa sensación, ¿sabes? Sí. Entonces yo decía, y estaba enfocado durante una época de mi vida en decir, hoy llueve, hoy tal, no me duele, estoy bien, no sé qué. O por ejemplo, pues cuando te operas la rodilla ahí como en el rotuliano, como que todo el mundo dice, pierdes la sensibilidad o no puedo apoyar las rodillas en el suelo, no sé qué. Y yo cogí y dije, quito la esterilla sin nada y apoyo directamente la rodilla. Y estuve durante mucho tiempo yendo al gimnasio y los ejercicios que tenía que hacer de rodillas me ponía sin esterilla y tal. Hombre, al principio me dolía. Sí, Y sí. ahora, por ejemplo, he quitado esa sensibilidad y entonces muchas veces son como paredes que nos ponemos de, vale, todo el mundo dice bueno, o tú has tenido la experiencia de que pues igual la operación te ha ido de una manera o de otra o te has recuperado. Y yo realmente quise quitarme etiquetas que muchas veces hay en la sociedad o nos ponemos nosotros mismos como un poco de miedo, de dolores, de tal, y al final creo que eso ayuda mucho, ¿sabes? Y a mí me pasa, también muchas veces lo llevo al juego y me ayuda mucho a quitarme esa sensación o esas etiquetas muchas veces que nos ponemos, ¿no? Como que te sugestionas tú, siento, ¿no? O Sí, sea, totalmente, sí, sí, sí. y siento que aunque no sean etiquetas, a veces tú, tipo eso, de que no es una etiqueta externa, de que no a todo el mundo cuando no hay sol no le da energía, pero es algo tuyo y si te encierras en eso, te puedes pues afectar, ¿sabes? Sin duda. Y ahora, también se puede convertir en una herramienta poderosa cuando haces lo contrario a eso. Por ejemplo, yo tengo rituales pequeños, pero que hago para, según yo, tener un buen día, ¿sabes? Entonces, uno de ellos es escribir cómo va a acabar el día, que ya lo he compartido por acá en el podcast, y escribo, o sea, veo mi agenda y digo qué cosas cumplí ya, por más que no han pasado, ¿sabes? Otra es la parte de meditación, etcétera. Entonces, creo que también puedes empezar a causar tus sugestiones, pero del lado positivo, pues. Sí, porque la vocecita que hablábamos antes siempre te da lo negativo, o sea, más o menos, ¿no? Sí, Casi siempre. sí. Entonces, por ejemplo, ahí hay veces que yo me hablo en voz alta, ¿sabes? Yo durante, no sé si tú lo haces, un poco en la competición o precompetición, te ayuda lo de hablarte en voz alta. Yo estoy muchas veces, ¿no? Y empieza el partido y a mí lo que me pasaba durante mi carrera y gran parte de mi carrera era que empezaba el partido y según diese los primeros pases, si les daba bien, el partido iba a ser bueno. O si hacía algo bueno, el partido sentía que, "Buah, hoy voy a ser el rey". Pero como diese el primero, el segundo, el tercer pase y se la diese al rival o la perdiese o me tropezaba, no sé qué, ya era en plan, buf, hoy la lío gorda. Entonces, claro, también trabajé mucho en decir, no puedo por 3 minutos de partido, encima quedan 87, no puedo tirar un partido a la basura, ¿sabes? Entonces, ahí trabajé mucho eso de decir, venga, pues estoy bien, tranquilo. Hablábamos antes de ir contando, pues yo, por ejemplo, antes, no sé si tienes alguna manía, yo, por ejemplo, me toco las palmas de los dedos y eso, las yemas, y eso quiere decir que estoy bien, que estoy sano, que no tengo lesiones, y como que son mensajes que me he ido metiendo. No sé si tú tienes también rutinas para que te ayuden a mandarte mensajes de decir, estoy bien, si realmente... Sí, no como, o sea, no lo de las manos y hablarme en voz alta, yo no, pero siento que es más escritura, o sea, yo soy mucho de escribir y antes de cada competencia, una noche antes o esa mañana intento como escribir y también anticipadamente, pero siento que yo es más como autodiálogo, que es justo como conectado, siento a lo que decíamos ahorita de que a mí me pasa que, por ejemplo, cuando estoy en un día de competencia y empiezo desde el principio, desde los entrenamientos oficiales o los entrenamientos previos a la competencia, a sentirme como esta incomodidad de que a veces que simplemente no te sientes cómoda, o sea, no te sientes fluida, ¿sabes? Como incómoda o esto, siento que no estoy batallando en ver el plato o esto, ya para mí es un, puta, ya esta competencia ya valió, ¿sabes? Entonces, el intentar regresar a esos entrenamientos, que por eso también son importantes, en donde hubo días que te sentiste así en entrenamiento y aún así puedes romper el plato. Entonces, como que es más un autodiálogo a entender de,
puedes romper el plato en las condiciones que seas. Los has roto sintiéndote mal, los has roto enferma, los has roto sintiéndote con energía, los has roto de tal, de tal, de tal, ¿sabes? Entonces, ¿por qué en esta competencia no los puedes romper? Sí, a lo mejor te va a costar más esfuerzo, sí, a lo mejor vas a estar más incómoda y no como cuando sientes que estás en la zona, ¿verdad? Pero los puedes romper, ¿sabes? Entonces, como es para mí más como mucho autodiálogo. No, eso. Y tú, por ejemplo, llevándolo a tu... Lo tuyo tiene que ser muy difícil en cuanto a... imagínate, tienes una reunión y estás ahí arrancando tal y empiezas que no sabes dónde estás, que empiezas a Sí. decir cosas que no... y me estoy perdiendo tal. ¿Cómo, cómo vuelves a conectar, por ejemplo, con, pues no sé, con una reunión muy importante que tengas? Yo lo que intento hacer, es buena pregunta, porque al final del día hay veces que termino estando en situaciones que considero incómodas para mí o que siento el síndrome del impostor, etcétera, que no es que ya sabía que iba a eso, ¿sabes? Terminas estando ahí porque el día te llevó, no sé, a esa reunión, etcétera. Muchos de los rituales que hago casi siempre son el de escribir, es clave para mí, o sea, no me encanta tener reuniones que no planeé en la mañana, por ejemplo, eso es algo que intento, es como ya saber que voy a tener ese momento difícil o exigente del día. Pero bueno, hay veces que no se puede y salen cosas de la nada. Em, para mí es como respiraciones. En específico, si ya estoy en la reunión, es respirar súper lento, lo más lento que pueda hasta que baje mi pulso, porque si no empiezo a hablar muy rápido, no tengo orden, empiezo a decir cosas que ni hacen sentido, o más bien no me doy a entender tan bien. Y creo que eso es como una falla, pues, porque al final del día quieres ser lo más claro posible, quieres explayar tus ideas bien, etcétera. Y la tercera también es como eh, dos mensajes que trato de poner en mi mente todo el tiempo, que es que al final del día todos están incómodos en todos los sentidos. No sé, cuando vas y conoces hoy en día a Gaby, pues, o cuando te conocí, pues es raro para los dos conocer a alguien de la nada. Entonces tratar de poner que todos están en un mismo canal o frecuencia que tú medio incierta. Y la segunda, también cuál es lo peor que puede pasar. Y casi siempre lo peor que puede pasar ni es tan malo. Bueno, en mi caso sé que en una competencia tan clara, pues la exigencia puede ser distinta. Lo que yo intento hacer es decir, bueno, a ver, si la riego, lo La arreglo en un riego. rato, o sea, o algo así, ¿no? No, y el deporte es igual. O sea, a ver, obviamente pues pierdes una competencia y sí, pero te das cuenta cada vez que pierdes una competencia que te da mal que no te moriste, o sea, no pasó nada. Vas a volver a entrenar y ganes o pierdas, tu rutina sigue igual. O sea, al día siguiente te duermes, te levantas, entrenas y la que sigue. Y entonces como que, pero pues obviamente cuesta en el momento entenderlo, ¿sabes? Ahí, Gaby, sumando un poco a eso, un consejo que me dio un psicólogo, bueno, un coach con el que trabajo mucho, más el lado empresarial que el psicológico, es que cada vez que esté en una situación fuerte o que me esté llenando de ansiedad de Nowports, lo trate de dividir en tres cosas. Si lo que me estoy imaginando sucede, cómo se va a ver mi vida y mi mundo en un año, luego cómo se va a ver en 5 años y cómo se va a ver en 10 años. Y al final del día, 99.9% de los problemas que me tocan, pues se van a ver irrelevantes en un año, ¿sabes? Luego sí te llega uno que otro que tienes que encargarte de solucionar, pero ya ponerlo en perspectiva me ayuda mucho a centrarme, o sea, a bajar, sobre todo las respiraciones, para mí es clave, si no, me pasa, bueno, yo me mido mucho mi estrés con Whoop, que me marca todo el día en estrés por un simple evento que me cambió como mi dinámica, ¿no? ¿Tú crees mucho en, por ejemplo, por ejemplo, saber un poco el sueño, el descanso, te ayuda un poco a afrontar el día siguiente o eso no lo utilizas mucho? Sí, yo también tengo el Whoop, pero por ejemplo, en Juegos Olímpicos me lo quité y no lo quise ver, porque siento que también está esta parte de sugestión, de chin, me levanté y no descansé. Y entonces ya empieza la cabeza, ¿sabes? Pero en general, es que digo, yo soy muy de la idea de que, a ver, el día de la competencia nada va a cambiar. O sea, si tú una noche antes de competir no duermes, no importa. Si tú una noche antes de competir te comiste algo que no, o sea, no va a pasar nada. Lo que importa son tus hábitos acumulados de las semanas previas, ¿no? Entonces yo sí creo para eso que llevar el tracking de asegurarte que estés durmiendo bien y si no tratar de ajustar qué está pasando, etcétera, es importante. Pero a mí ya, el día que estoy en otro país compitiendo, ya no me importa. ¿Y al principio te generaba un poco de ansiedad o no? Porque yo se lo recomendé a mí no, pero se lo recomendé a un amigo, un compañero de profesión,
y me decía al principio, "Buah, si es que no puedo dormir porque me estoy agobiando, porque mañana el GU me va a decir que he tardado 6 horas en dormirme, o que he dormido poquísimo, que tendría que... Y claro, luego me voy a entrenar y claro, yo hablaba con él y le decía, sí, sí, pero me estás diciendo cosas que no han pasado y te estás imaginando, entonces claro, no, pero que entras en un bucle de decir, no me duermo, empiezo a dar vueltas, el GU me lo estaba midiendo. Al principio eso es complicado. A mí sí me pasa, es que yo sí soy así ganchada, entonces a mí sí me pasa, o sea, de que ya me quiero dormir porque quiero que me marque bien y entonces justo de que me daba insomnio porque no estaba preocupada por esto. Y también siento que yo soy muy obsesionada, entonces como que sí tenía que tener cuidado en el sentido de que ya me lo llevaba a un extremo, en el sentido de que, oye, ya no podía ni disfrutar el fin de semana, salir con mi novio, con mis amigos y tomarme una copita de vino porque era que, es que no voy a dormir igual. Ya, de que, a ver, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero sí, un poquito. Oye, Gaby, un poco cambiando de tema de hábitos, pero creo que más bien hábitos a largo plazo, pues has estado en 2 ciclos olímpicos y pues probablemente en 3, esperemos. Pero bueno, el punto es que 2 ciclos olímpicos y el entrenamiento lleva muchísimo de tu día a día o de tus semanas. ¿Cómo has ido construyendo tu vida en paralelo a eso? O sea, fuera de Gaby que conocemos públicamente, pues ahorita hablábamos de psicología. ¿Qué otras cosas hay en esa Gaby más del lado personal? Pues Siento que sí ha sido como un reto, ¿sabes? Esa parte. O sea, siento que yo sí estuve como, por ejemplo, al ciclo a París, muy obsesionada con el tiro y puse al tiro como mi prioridad número uno y no me importa lo demás que pase. Y sí me di cuenta que fue como algo no sano, que fue como medio, no quiero decir un error porque no me arrepiento, o sea, también, no sé, es como un debate interno que yo tengo, que siento que también hay etapas y momentos para todo y hay momentos en que, no sé si tú pienses igual, pero de que sobre todo cuando vas iniciando en el deporte o así, o en ciertas etapas que, o sea, que es necesario ponerle ese foco y esa prioridad y esa obsesión y ese no me importa nada más, pero siento que también hay etapas en las que ya no. Y siento que hasta ahorita, literal, o sea, enero 2025, literal, yo en mi journal que hice de todo lo que espero para este año fue como, ok, quiero darle prioridad a otras cosas que también son importantes en mi vida, porque como que saliendo de París, que perdí el desempate, como que me entró esta sensación de, o sea, como que tanta prioridad y tanta obsesión y tanto descuidar relaciones, amistades, familia, ¿para qué realmente? ¿Sabes? Como que esta parte de no sé si lo valga. Y entonces digo, a ver, mi objetivo sigue siendo súper claro en el deporte y claro que quiero ir a Los Ángeles y claro que quiero buscar la medalla olímpica y demás, pero tratando de cuidar más esta parte de mi relación y demás. O sea, por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a casarme. José va a ver esto, pero no importa, ya sabe. Tipo, por esto, ¿sabes? De que yo decía, es que me va a mover mis planes. O sea, es que luego no voy a poder, y ya sabes. Y ahorita, por ejemplo, ya nos vamos a casar en agosto y ahorita ya veo y digo, pues no cambio, o sea, claro que no, ¿sabes? Perfectamente puedo ir a Los Ángeles, casar, o sea, como que, pero siento que son miedos que yo sola me voy poniendo de que me da miedo mover cualquier cosa que vaya a arruinar mi sueño y luego cada vez me doy más cuenta que es importante como tener un balance, ¿sabes? Mira, yo en esto, por ejemplo, yo considero, y probablemente Chris diga lo contrario, pero sí, no, yo soy obsesionado con la preparación física, con la mental, con el siguiente partido, con acabar el partido y ya estoy pensando en recuperarme y cómo voy a organizar la semana para el siguiente o los días siguientes, es verdad. Pero también por otro lado, creo que ahí está el equilibrio, ¿no? Yo creo que el mayor salto que he pegado en mi carrera ha sido cuando nació mi primera hija, que al final valoras lo que llegas a casa, luego, por ejemplo, pues acaba un partido y yo soy muy de, si hemos perdido lo paso mal y me frustro mucho y me paso los días siguientes pues fastidiado y es verdad que eso te ayuda mucho a llegar a casa, pues tu hija no sabe cómo has quedado, le da igual cómo hayas quedado, o tus hijos en este caso, ahora, y me ayudaban a decir, vale, al día siguiente ya tengo que estar otra vez porque tengo que estar con ellos, tengo que estar de buen humor, les tienes que transmitir energía, positividad, y luego encima me ayudaba a prepararme mejor para el siguiente partido, porque no perdía tiempo con la negatividad del anterior, ¿no? Y he sentido que me siento mucho más preparado, o por ejemplo, ahora me voy de vacaciones y pues digo, vale, en mis vacaciones mi prioridad es mi familia, mis hijos, pasar tiempo con ellos, entonces pues me levanto a las 5, me voy al gimnasio, entreno y luego por la noche cuando ellos se vayan a ir a dormir vuelvo a entrenar,
pero no quito tiempo a familiar, sino simplemente busco dormir menos en vacaciones para seguir, porque para mí es verdad que es la parte más importante de mi preparación física es cuando estoy de vacaciones, que es momentos en los que puedo entrenar cosas que durante el año no. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a dar un paso siguiente en mi carrera y para mí a ser mucho mejor jugador, ¿sabes? E incluso, por ejemplo, pues hacer cosas fuera de tener otros proyectos, de tener otras cosas, de sacar un poco la cabeza esa obsesión que es muy buena para mí sabiéndola utilizar. Y yo creo que la obsesión es muy buena cuando estás concentrado en eso y dices, venga, ahora me toca fútbol 100%, obsesionado 100%, pero salirte de ahí y concentrarte en otra cosa también yo creo que te ayuda a rendir mucho más. Pero ¿crees que, o sea, esto lo has pensado siempre a lo largo de toda tu carrera o hubo un momento en que, o no pensado, pero ya ahorita en retrospectiva, que sientas que debe ser así siempre? No, yo lo he ido aprendiendo, por ejemplo, empecé y era muy tranquilo, pues yo jugaba al fútbol porque se me daba bien y se acabó. Empezaron a llegar los problemas, empezaron a llegar un poco las dificultades que no esperaba, pues lesiones, pues en el Madrid que no jugué tanto, vas viendo compañeros que cómo se cuidaban, pues en este caso pues tuve la suerte con Cristiano, pues con 18 años yo que cenaba pizza y él pues era una rutina increíble, gimnasio, trabajo increíble para ser el mejor. Entonces ahí fui aprendiendo. Luego empezaron las lesiones largas y me empecé a obsesionar porque tenía un reto muy grande, que era en la tercera me dijeron, va a ser complicado que juegues, entonces dije, no, yo voy a jugar, aunque no lo hayan conseguido tanta gente, lo voy a conseguir y voy a trabajar mucho mentalmente, me obsesioné al 100. Me fui de luna de miel con mi mujer, entre comillas, porque no fui, pero a otro viaje y le decía, no, no, que tengo que entrenar y entrenaba 4 veces al día. Entonces ahí estaba al 100, por ejemplo. Pero llegó el momento del nacimiento de mi hija y fue un cambio de decir, sigo igual, estoy obsesionado igual, pero en los momentos en los que toca. Luego ya salgo de ahí y ahí, a partir de ahí es cuando empecé a tener un rendimiento constante muchísimo más grande, porque no era el 100% del día, aunque todo lo hago enfocado a eso, o sea, realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues cenamos a X horas, me voy a dormir hasta X horas, eso no lo cambio, pero sí que momentos en los que no estoy centrado en el gimnasio o estoy en la playa con mis hijos o tal, mi cabeza ya no entra en el fútbol. Antes me iba a la playa y era, como pasé 5 metros, me va a empezar a doler la planta del pie o me va a doler la rodilla, aquí no puedo venir en chanclas porque como vaya en chanclas, no sé, ¿sabes? O sea, empiezas en una y ya poco a poco le fui quitando el miedo, gracias yo creo a esos cambios en mi vida, ¿sabes? Sí. Oye, algo que me pasaba a mí mucho, a ver, llevo 6 años en Outports, ya es algo de tiempo, y al principio, o más bien los primeros 4 años o 4 años y medio, me acuerdo que saboteaba muchas cosas y siempre le ponía la excusa de, es porque no, o sea, yo estoy concentrado en Outports y ellos están de fiesta o ellos están en X boda, no sé qué. Y había un momento en el que casi cualquier mal comportamiento lo justificaba con que mi prioridad era otra cosa, ¿sabes? Y me acuerdo el verano pasado, fui a un evento en California en el que estaba el cofundador de Netflix, que ya llevan un buen de años, llevan como 25 años con la empresa, y le preguntaban como cuál era de lo que más se sentía orgulloso. Y él decía que lo que más se sentía orgulloso no era de la empresa, que obviamente pues sí se sentía feliz, pero que lo hizo con una misma esposa, ¿sabes? Que todo lo hizo como con la misma esposa, el mismo grupo de amigos y así. Y siento que al final del día es eso, o sea, como no te puedes vender esa idea de dejar todo al lado, porque pues también la vida pasa y siento que tu vida no depende de un solo pilar, sino de varios. Por más que la prioridad número uno, pues no sé, en tu caso sea el deporte, acá sea el tiro, pues también cuidar las otras cosas que te rodean, ¿no? Y las personas. Sí, ¿tú crees que para sacar rendimiento, qué personas tienes a tu alrededor que digas, las necesito? Porque yo considero que yo me hubiese retirado ya si no llego a tener las personas que tengo alrededor, pues sin mi mujer, sin mis hijos, sin mis padres, eso, el pilar familiar, ¿no? Pero luego sin los fisios que he conocido, sin los preparadores físicos, sin la nutricionista. Creo que al final el grupo con el que te rodeas para sacarte un máximo rendimiento, pero esto es en el deporte o en lo que quieras hacer o si quieres crear una empresa, pues al final tú solo por muy buena idea que tengas necesitas a gente muy buena alrededor tuyo o que también quiera ayudarte y sumar, ¿no? Entonces, Sí, 100%. O sea, siento que la red de apoyo es clave. O sea, literalmente nadie, es imposible llegar solo. Como es, ya me hubiera retirado yo también. O sea, a los 15 años, de 14 a 15, hubiera aguantado un año, ya sabes.
Para mí mi familia ha sido lo más importante y que es un poco lo que tú decías, tipo con tu hija o con tu esposa, yo lo veo con mi familia, el decir, llegas a tu casa y haya pasado lo que haya pasado en la competencia, te van a recibir bien, te van a recibir con un abrazo, van a, literal, amarte, ¿sabes? Sin importar qué, y entonces ahí es cuando te das cuenta que eres alguien más fuera del deporte, ¿sabes? Y que tu valor no reside en lo que hagas, o sea, en tu empresa, en tu disciplina, en lo que sea. Pero definitivamente también mi pareja, y yo le agradezco mucho al entrenador con el que estoy ahorita, o sea, sí siento que ha cambiado el rumbo de mi carrera deportiva y que sin él no estuviera teniendo yo el crecimiento que todavía me falta, pero el crecimiento que estoy teniendo y las expectativas que tengo, resultados que va a tener. Pero Qué guay eso. Increíble. ¿Tú tienes, por ejemplo, también entrenadores que te hayan, o alguna persona que te haya marcado, digamos? Yo, por ejemplo, para nosotros también el entrenador es fundamental, nosotros al final es que es un deporte grupal, ¿no? Al final nosotros dependemos de ganar y necesitas a todos tus compañeros al 100, pero también necesitas llevarlo a la parte individual, que es un poco, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando mucho la parte individual y el cuerpo técnico que tenemos ahora me está ayudando mucho a crecer, a ser mejor jugador, a enfocarme más en cosas que no me había... Y creo que, o sea, a mí me ayuda muchísimo, ¿no? El tener gente alrededor que te ayude a crecer también en un deporte de colectivo, individualmente, ¿no? Sí, yo como lo intento hacer, de hecho es muy parecido porque al final del día también es colectivo, o sea, creo que en Outwards pues al final del día hay un equipo que lo lleva en el día a día y siento que pues por un lado es alguien que trabaja mucho la parte cultural, o sea, en nuestro equipo de People, que es muy parecido a recursos humanos y trata de que las otras 7 personas que estamos en el equipo de management podamos trabajar como equipo, o sea, juntos, que tengamos dinámicas donde conectamos en lo personal, más allá de lo profesional, etcétera. Esa es la primera. La segunda es mi psicóloga, de la que hablo muy seguido, que esa es más personal y mental. Y trato de tener un coach profesional, que ese nada más me va marcando la pauta de pues qué cosas no están saliendo como quiero, qué nuevas cosas debería implementar en el día a día en Outports para cambiar el ritmo de la compañía o para llegar a los objetivos, etcétera. Entonces, con esos 3, y creo que el más importante es cómo conectas cada uno con el otro, ¿no? O sea, cómo si tú te sientes mal, pues la compañía tiene que seguir y tienes que seguir con el ritmo que quieres, etcétera, ¿no? Sí, pero yo creo que esto, por ejemplo, nosotros ya estamos hablando de una experiencia. Al final tú tienes mucha experiencia ya con 2 Olimpiadas, tú ya llevas mucho tiempo con tu empresa. Yo, por ejemplo, pues ya llevo muchos años ya casi para terminar. Entonces, ¿cómo crees que, por ejemplo, debería empezar alguien desde el inicio? O sea, quiero decirte, ahora es muy fácil decirlo nosotros, pues porque ya tienes una experiencia, pero si fueses a empezar otra vez tu carrera o fueses a empezar algo que vayas a hacer o una empresa o lo que tú creas, ¿quién dices, vale, necesito esto o necesito leer este tipo de libros o aprender esto? No sé. siento que eso es algo de lo que yo, o sea, si pudiera regresar mi vida a hacer algo diferente, sería haber buscado un buen entrenador y un equipo correcto antes, porque entonces hubiera llegado antes a donde quiero, pero siento que me tardé mucho en aceptar que quería y que podía llevarlo a un nivel profesional. Y siento que eso es como el error muchas veces, que nos tardamos mucho tiempo en esa fase de querer nosotros hacerlo, sea por pena, sea por lo que sea, ¿sabes? Y para mí en mi experiencia, no sé si a ti te ha pasado con entrenadores, a ti con coaches, o algún miembro de tu equipo, pero yo sí vi, por ejemplo, tu experiencia de tener un mal entrenador o un mal guía a un entrenador realmente capacitado, que realmente, o una psicóloga con la que me quedé porque pues ahí estaba y era mi psicóloga, pero que realmente yo nunca hice clic y no estaba avanzando, y tener la iniciativa de decir, esto no me está sirviendo, voy a buscar a alguien más, y encontrar como que no nada más cualquier entrenador, no nada más cualquier coach, sino realmente la persona correcta. Y siento que eso es algo que se debería normalizar más, como que hacer desde el principio, ¿sabes? De que, a ver, quiero ser profesional, no sé nada, pero pues me voy a empapar y voy a ver con quién sí, quién me enseña esto, y como que, bueno, a mí, Gaby, me costó mucho, o sea, yo no decía en público que quería ir a las Olimpiadas, yo no decía en público que iba a entrenar, yo no subía nada a redes sociales porque me daba pena que la gente decía, ¿y esta qué se creía, sabes? Y digo, es algo mucho, yo comparto mucho contigo el síndrome del impostor y demás, que tú vi el podcast que dijiste que a ti no te pasaba, pero, o sea, siento que muchas veces nos limitamos en las primeras etapas de empezar como se debe empezar de la forma correcta, como que, y tardamos mucho tiempo.
Sí, porque Oye. hay mucha gente que nos ve o nos escucha, al final está empezando y claro, Claro. dar la experiencia una vez ya recorrido lo nuestro es, vale, ¿cómo llego hasta allí? Entonces ese inicio creo que también es muy importante. Oye, Gaby, y estoy seguro que muchos de los que nos van a escuchar hoy se van a inspirar como por tu historia. ¿Tienes algún recurso, dígase podcast, libro, lo que se te venga a la mente que le recomendarías a alguien? Fuera de disciplinas cruzadas, ese no hay que... Libro, acabo de leer uno que me encantó, que se llama Mindset. Híjole, no me acuerdo el autor. No pasa nada, no pasa nada. Ya lo pondremos Yo nunca me acá. acuerdo de los autores, tampoco. Sí, yo Ni te sirve de tampoco. consuelo. Yo tampoco. Sí, te lo digo al ratito. Mindset. Mindset, Dale. ese libro está muy bueno. Genial. Y ya para terminar, que ya vamos terminando, siempre hacemos una pregunta que es para ti el éxito. Así, cortito y al pie. Es una pregunta muy difícil, ¿eh? ¿No? O sea, Sí. nosotros muchas veces, creo que es algo que tienes que pensar, obviamente, pero así lo primero que se te viene... Sí, siento que me voy a ir en el carro, voy a decir, chino, hubiera dicho esto, pero así rápido yo creo que sentirte satisfecha con tu vida, plena, o sea, sentir que estás siendo como la versión de la persona que quieres ser. Es increíble. O sea, siento que... Casi todos coincidimos Sí, un exacto. poco. Casi todos coincidimos Está muy guay, demasiado está muy guay. los que han estado por acá. Ah, muy guay. Y, Gaby, la última no es pregunta, más bien es como reto. Nosotros buscamos invitar a que cualquier invitado, más bien a que todos los invitados nos pongan un reto. Puede ser de cualquier tipo. Ok. Los voy a invitar al campo de tiro si se animan y hacemos una competencia entre ustedes. A ver quién rompe más discos. Venga, listo. Prepárate. Hay que ir, hay que ir. Yo ya voy a, Tenemos que subirlo. empezar en casa a A visualizar. disparar, no. Nada, muy guay, muy guay. Sí. Antes ya de terminar, que antes has dicho, hemos estado charlando un poco antes y que no conoces nada de fútbol, ni nunca has visto ni nada. Tengo aquí la taza Ted Lasso, que Sí. te lo dije a ti también, que Sí. serie top porque te la recomiendo 100%, porque no es... Es de fútbol, pero enfocada con muchos mensajes muy, muy top y yo siempre la verdad que la recomiendo, me parece brutal. Enseña el anuncio de Ted Lasso a la Ted cámara. Lasso. Sí. La recomiendo. No es publicidad ni nada. Sí, no, es, no, es no, una, para nada. es No, una es muy- realidad. es muy buena No, serie. pero me parece brutal y te la recomiendo porque la verdad que los mensajes son brutales, la verdad. Genial. Ahora hay que que meter un recurso por episodio, que cada quien comparta de que un recurso, un podcast, libro. Está guay. Gaby ya nos dijo Genial. antes. Y nada, ahora vamos al frío, que has dicho que te encanta. Y ahí hacemos alguna preguntita más. Venga, Dale, gracias, muchas gracias. Gaby. Muchas gracias. Un placer.